les bendiga. Muy buenas noches. Les reiteramos la bienvenida a todos los que nos visitan en esta noche. Y quiero que inmediatamente, ya que el tiempo va a avanzar muy rápido y vamos a ver muchas cosas, vamos a ir al libro del profeta Oseas. Y es de suma, muchísima importancia que todos estemos a la par con nuestras Biblias, versículo a versículo que estemos viendo. Isaías nos va a tratar de ayudar proyectando cada versículo en la pantalla, pero usted también tiene que hacer el esfuerzo de ir a la par con su Biblia. Si usted es una visita, un amigo y no tiene Biblia, confianza, se le puede acercar a cualquiera, que yo sé que ellos están dispuestos a compartir la palabra de Dios con usted. En lo que llegamos al libro de Oseas, como sé que hay muchos que nos visitan, tenemos aproximadamente casi 2 años estudiando este libro de la Biblia. Oseas es uno de los conocidos profetas que el Señor le dio palabra para que hablara al pueblo de Dios, un pueblo llamado Israel. La palabra Oseas, si la tradujésemos al español, podría significar el Señor salva o en el Señor hay salvación. Y precisamente el mensaje de Oseas tiene que ver con el hecho de que todos sabemos que hay un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Cristo. ¿Y el Salvador cuántos son? Varios caminos. Un solo Salvador. Eso es lo que enseña la Biblia. En cambio, nuestros corazones pecaminosos constantemente nos hacemos la idea falsa de que podemos ser salvos por otros salvadores que no son Dios. Cuando depositamos nuestra confianza en el dinero, en la fama, en una profesión, en las cosas de este mundo, y pensamos que eso es suficiente para darle gozo y satisfacción a nuestra alma, empezamos a pensar que esos falsos salvadores pueden ayudarnos en nuestra vida aquí en la tierra. Esos falsos salvadores, el libro de Oseas lo llama ídolos o dioses falsos. Y ese es el contexto de este libro. El pueblo de Israel, que fue elegido como pueblo de Dios, fue detrás de los dioses falsos. Entonces el libro de Oseas es un mensaje para esas personas que, a pesar de haber escuchado de Dios, a pesar de saber que teóricamente existe un solo Dios y un solo Salvador que es Jesucristo, acuden a dioses falsos buscando salvación donde no hay. Así que vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Ya estamos listos? En Oseas 12 es que vamos a estar viendo en esta noche, pero como parte del contexto, para entender mejor, voy a empezar a leer a partir del último versículo del 11. O sea, voy a empezar leyendo Oseas 11:12 y de ahí seguimos hacia adelante. Oseas capítulo 11, versículo 12. Y allí nos dice la palabra de Dios: me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Capítulo 12. Efraín, el pueblo de Israel, se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras. En el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Ojo, con esto concluye la lectura, versículo 6. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Si hay un versículo que yo quiero que usted se lleve en la cabeza en esta noche es este, Oseas 12:6. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. A modo de un profesor tratando de ayudar a sus estudiantes, ¿ustedes creen que seamos capaces de leerlo una última vez todos juntos? A la cuenta de 3.
1, 2, 3. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Permítame orar brevemente. Amado Dios y Padre eterno, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque esa misericordia fue allí depositada en esa cruz y a través de Cristo tenemos salvación. Y por ese sacrificio tenemos bien claro que no hay salvación en ningún otro lugar que no sea en Cristo, Señor. Pero muchas veces nos desviamos, nuestros corazones nos engañan y vamos tras dioses falsos, Señor. Por eso te rogamos que esta palabra, que este mensaje, que este espacio que está reservado para exponer tu palabra, sea lo suficientemente, Señor, bueno y dirigido por tu Espíritu, de tal manera que podamos salir edificados de acá y salgamos con la determinación necesaria para abandonar los dioses falsos en lo que por lo que hemos sido persuadidos y solamente sirvamos a un único y Dios verdadero, que eres tú, Señor. Y rogamos por aquellos que no han creído en Cristo, que puedan conocer el Dios de la salvación en esta noche. Así lo pedimos y te damos las gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Se siente como un sueño, se siente como magia. Ahora creo que puedo tener todo lo que quiero. Todos mis deseos se pueden hacer realidad porque tengo lo suficiente para comprar como un millonario. Sí, compra como un millonario, compra como un millonario. Este es el eslogan publicitario de una reconocida empresa de ventas por internet. Ellos venden toda clase de productos por internet y ellos le venden la idea a nosotros los consumidores que si tú compras en su página de internet podrás comprar como todo un millonario. Podrás adquirir todas las cosas que puede tener un millonario, pero a precio asequible. Y esta idea de que si tú pudieras tener todos los recursos que tiene un millonario, si tú logras vivir así, tu vida estaría resuelta. Y por eso te ofrecen la maravillosa oportunidad de comprar como un millonario. Qué bonito suena. Pero resulta, pasa y acontece que esta famosa compañía de ventas por internet, al pasar el tiempo, recibe miles y miles de denuncias porque muchos con el tiempo se han quejado y han dicho que esta empresa vende publicidad engañosa. Y esta publicidad engañosa dicen que tiene que ver por una presunta mala calidad que tienen todos los productos que venden en esta página de internet. Pero a mí de manera particular, yo entiendo que el mayor engaño en esta publicidad no está en la calidad de los productos que ellos venden. Creo que más bien la falsa publicidad y la publicidad engañosa tiene que ver con la falsa idea de que ser un millonario es un sueño mágico y fantástico, y si tú logras eso, entonces podrás vivir feliz y una vida plena. Hoy vamos a aprender, hoy vamos a ver cómo vivir a la luz de la verdad del Dios verdadero. Discúlpame si te quito la venda, discúlpame si te tumbo un santo en esta noche, pero déjame decirte que la verdad es que tú y yo no fuimos creados para ser millonarios. No fuimos creados para que todos nuestros sueños se cumplan y se hagan realidad de forma mágica. No fuimos creados para que se cumpla esta falsa publicidad que nos venden por internet. Nosotros no fuimos creados para satisfacer todos los deseos de nuestra alma. Nosotros fuimos diseñados y creados única y exclusivamente para disfrutar de Dios. Fuimos creados para disfrutar de Dios, para siempre. Y esa debería ser la razón de nuestra existencia. Vivir disfrutando de la presencia de Dios. Pero cuando por un instante, por un momento, tú piensas
que puedes vivir tu vida alejado de Dios y disfrutarla, has caído en publicidad engañosa. En la publicidad engañosa del mundo, que nos vende la idea de que puedo venir a un culto, cumplir con una liturgia, tomarme un pedazo de pan, cantar un corito y vivir una vida ajena a Dios y me va a ir bien. En el mismo instante que tú pienses que puedes disfrutar tu vida teniendo a Dios en segundo plano, te has comido el cuento que el mundo te está vendiendo. Has creído la publicidad engañosa que te vende el mundo y es la idea de pensar que se puede disfrutar la vida sin Dios. Mentira y mentira de Satanás. Solamente en Cristo, que es que nos lleva a una comunión real con Dios, es que se puede disfrutar de esta vida. Todo lo demás es falso. Todo tipo de vida o toda manera en cómo tú puedas vivir la vida. Si vives tu vida disfrutando más de las cosas materiales, de las cosas de este mundo que de Dios, estás viviendo una vida falsa. Y hoy yo quiero que tú recuerdes que solo la verdad del Dios verdadero puede impedir que vivamos la mentira que nos ofrecen los dioses falsos. Solo la verdad del Dios verdadero puede impedir que vivamos en la mentira que nos ofrecen los dioses falsos. Este capítulo o este trozo de la Biblia que leímos, bien pudiéramos dividirlo en esta noche en dos partes. Vamos a ver en una primera parte la vida falsa que ofrecen los dioses falsos. Y en una última y segunda parte, la verdad que nos brinda el Dios verdadero. La vida falsa que ofrecen los dioses falsos. ¿Y cuáles son esos dioses falsos? Bien, ya lo dijimos en la introducción al libro. Son todos esos salvadores falsos que pensamos erróneamente que pueden darle sentido a nuestra vida. Todo aquello, déjame decírtelo así, toda persona, animal o cosa que tú ames más que a Dios, ese es tu Dios falso. Todo aquello en lo que tú encuentras más deleite y más disfrute que en Dios, ese es tu Dios falso. Y esta es en la mentira que había caído el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pensaba que podía vivir bien relacionándose con el Dios verdadero y con los dioses falsos al mismo tiempo. Pasa, sucede y acontece que en el tiempo que se escribió la Biblia, sobre todo en el tiempo que se escribe el libro de Oseas, los dioses falsos eran representados en figuritas. Ellos hacían figuras de barro, hacían figuras de madera, hacían figuras de piedra, y esos representaban sus dioses falsos a los cuales ellos le hacían cultos aberrantes. En cambio, nuestros dioses son más modernos. No son de piedra, ni de barro, ni de cartón. Son verdes, son billetes. Son relaciones pecaminosas que nos dañan. Somos nosotros mismos que nos hemos puesto en el lugar de Dios y nos hemos adorado a nosotros mismos. Cualquier cosa que ames más que a Dios, ese es tu Dios falso. Hoy los dioses falsos son electrónicos, son redes sociales, son cuentas de plataformas, de ver series. Esos son los dioses falsos de nosotros hoy, los que nos hacen vivir una mentira, pensando que tener un plan de internet full y compartir todo tipo de videos y contenido puede darle sentido y satisfacción a mi vida, cuando eso es algo que única y exclusivamente lo puede hacer nuestro Señor. ¿Cómo vivían estas personas esta vida falsa? Versículo 11, 12. El último del 11 que leímos. Oseas, capítulo 11, versículo 12. Dice el profeta, Efraín, para referirse al pueblo de Israel del que hemos estado hablando, me rodeó de mentira, hizo un muro de mentira y la casa de Israel de engaño. Esa palabra rodeó o rodear, el verbo,
tiene que ver con amurallar, con hacer una cerca. Es como que eran tantas las mentiras y la hipocresía del pueblo que se hizo una especie de muro que los apartaba, los separaba de Dios. Me rodearon de mentiras. Es interesante ver que mentiras allí, entonces, tiene que ver con una palabra que usaban los hebreos para referirse a algo o alguien cuando estaba flaco y desgastado. Oiga esto. En una ocasión Job, todos conocen la historia de Job, ¿la recuerdan? ¿Verdad que sí? O la mayoría. Job, en una parte de la Biblia dice, testigo es mi flacura de lo que me está pasando. La palabra flacura que usa Job es la misma que usa Oseas para referirse a la mentira. ¿Y cuál es la idea con esta palabra? Esta palabra tiene que ver con alguien que es un fracaso en la carne. Es alguien que tiene un cuerpo tan desgastado que parece un cuerpo falso, un cuerpo que ni siquiera parece un cuerpo. Así vivía el pueblo de Israel. Decían de la boca para afuera, Dios vive, aleluya. Lo menciona la profecía, lo menciona el libro de Oseas. Se reunían y decían, Jehová vive. Pero sus corazones estaban lejos de Dios, vivían en una hipocresía, apartados del Señor. Eran un fraude delante de Dios. Pero no creas que tú y yo somos tan distintos al pueblo de Israel, o a Efraín, como lo llama el profeta. Nuestras mentiras y nuestros engaños nos separan de Dios. Porque el fracaso, la hipocresía, la vida fraudulenta que vive el pueblo de Israel, consistió en que ellos se creyeron la mentira de que podían estar bien con el Dios verdadero y bien con los dioses falsos al mismo tiempo. Ellos creían que podían estar bien con Dios mientras coqueteaban y abrazaban sus dioses falsos. Cuando pensamos que podemos estar bien con Dios y con el diablo al mismo tiempo, estamos viviendo una vida falsa e hipócrita como lo vivían los israelitas. Esa palabra mentira y engaño puede traducirse como algo fraudulento. Así es la vida de todo aquel que cree que puede estar bien con Dios mientras no obedece sus mandamientos y mientras no tiene una comunión real con Él. Pero Oseas va más allá. Oseas dice que el que vive una vida fraudulenta de esa manera es como quien intenta atrapar el viento e intenta sostenerse de eso. Mire Oseas, el primer versículo del capítulo 12. Mire qué ilustración tan llamativa. Efraín, para referirse al pueblo de Israel, mire cómo dice. Efraín se apacienta ¿de qué? De viento y sigue o persigue al solano. Déjeme explicarle, ¿qué es el solano? El solano se refiere a un viento que venía en verano. El solano es como una brisa caliente. Es decir, ambas ilustraciones se refieren al viento. Pero, ¿qué es lo que llama la atención acá? Que Efraín se apacienta de viento, se apacienta de brisa. ¿Y qué es apacentar? Bueno, apacentar es lo que hacen los pastores con las ovejas. Apacentar tiene que ver con alimentar y cuidar. Dicho de otra forma, ¿qué es lo que dice el versículo? Que el pueblo de Israel vivía una vida tan falsa, tan hipócrita delante de Dios, que era como tú intentar comerte el viento y pensar que tú vas a estar satisfecho con eso. ¿Me entendió? Imagínense que yo llegue a mi casa hoy. Y cuando yo llegue a la casa le pregunte a mi esposa, ¿qué me guardaste de cena? Y ella me dice, mira, te tengo un delicioso manjar de brisa en un plato. Te tengo un vaso lleno de aire para que lo baje entonces y para que complete. Es como intentar saciarse con el viento. Así es cuando tú intentas vivir a tu manera, vivir alejado de la palabra de Dios, vivir sin obedecer a Dios y pensar que tú estás bien con el Señor.
Así es cuando tú piensas que puedes vivir haciendo lo que te da la gana y puedes estar bien con Dios al mismo tiempo. Por eso sigue diciendo el pasaje que mentira y destrucción aumentan continuamente. Pues si tú persigues tus dioses falsos, lo que te va a perseguir a ti es la mentira y la destrucción. ¿Y por qué el autor está tan seguro de que esto tiene que ver con que ellos le dieron la espalda al Dios verdadero para seguir los dioses de este mundo y las cosas mundanas? Él da la respuesta al final del versículo. Dice, ¿por qué? Porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. ¿Qué pasa? En el tiempo que se escribió Oseas, había una fisura, había como ciertos conflictos políticos en el área. Entonces los países que estaban más fuertes eran los asirios y los egipcios. Entonces ellos saben que no están agradando a Dios, ellos saben que viven una vida llena de pecado, pero ellos saben que Dios juzga el pecado y que de la manera en como Dios solía juzgar el pecado en ese tiempo era enviando otras naciones para que te destruyeran a ti que estás en pecado. Entonces, como ellos estaban asustados, dijeron, ya yo sé lo que yo voy a hacer. Me voy a aliar con Asiria, me voy a aliar con Egipto, todos recojan el aceite, vamos a producir aceite aquí para mandárselo a Egipto, para que me den estabilidad política, estabilidad económica. Así, si Dios se enoja conmigo y viene una guerra, yo no voy a perder porque ya yo tengo aliados fuertes. Ellos pensaban que podían engañar a Dios. Pero peor aún es que la palabra pacto que aparece allí es una palabra que tiene que ver en su raíz y en su forma con la idea de que en la antigüedad, cuando se hacía pacto, partían un animal en pedazos y allí las dos personas que hacían pacto o compromiso, entonces sellaban el pacto. ¿Y por qué partían un animal en pedazos? La idea era que si uno de los dos fallaba el pacto, esa persona que faltara en el compromiso, si fallaba, lo iban a partir en pedazos como ese animal. ¿Usted me entiende cómo era que funcionaba la cosa antes? O sea, los malapagas se la iban a ver fea en ese tiempo. Si tú acordabas que iba a pagar 100 pesos el 30 y no lo pagaba, te iban a mochar en pedazos como ese animal. Pero así de serio, como eran los pactos en la antigüedad, esa misma palabra la usa el Señor en varias ocasiones para referirse al pacto que tenían con el pueblo de Israel. Dios había hecho pacto con este pueblo. Este pueblo tenía la responsabilidad de vivir en una relación estrecha con Dios. Pero no fue así. Ellos pensaban que el dinero y la política los iba a salvar, porque los egipcios tenían dinero y los asirios tenían fuerza política. Pues déjame decirte, querido hermano, querido amigo, los políticos ni el dinero salvan el alma, solo Cristo salva el alma. No te asustes, no le coja presión a políticos, no le coja presión a sistema, porque si tú eres creyente, al único que le debemos lealtad es a nuestro Dios. No es a los políticos, ni al sistema, ni a nadie, sino única y exclusivamente a nuestro Dios. Pero por vivir así, pendiente a las cosas materiales y mundanas y a los ídolos de este mundo, pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Eso es lo que dice el versículo 2 del capítulo 12. Ahora bien, en esta segunda y última parte, vamos a ver cuál es la verdad del Dios verdadero. Acá el profeta hace como un contraste entre un personaje de la Biblia llamado Jacob y el pueblo de Israel. Jacob era el patriarca. De allí, de Jacob, es que sale todo el pueblo de Israel. Entonces, él les quiere hacer ver el profeta de manera positiva cómo Jacob sostuvo una relación con Dios, mientras que el pueblo de Israel, que eran los hijos de Jacob, la descendencia de Jacob, se apartó completamente del Señor. Y vamos a ver este contraste. En ese contraste vamos a ver dos ideas.
Y es que la verdad de Dios, en primer lugar, se experimenta relacionándose con Dios. Mire versículo 3. Él está hablando de Jacob. Versículo 3, capítulo 12. En el seno materno tomó por calcañar a su hermano. Esta es la manera en cómo nace Jacob. Y con su poder venció al ángel. A este Jacob en una ocasión se le apareció un ángel y luchan. Eso está en el libro de Génesis. Muchos conocen esa historia. Versículo 4. ¿Qué hizo Jacob con el ángel? ¿Qué pasó? Venció al ángel y prevaleció. Lloró y le rogó en Betel, en un lugar precisamente que significa casa de Dios, donde años después el pueblo de Israel iba a usar ese mismo lugar para adorar a sus ídolos. Allí se le apareció el ángel. Jacob fue el patriarca de los israelitas y en una situación muy especial se le aparece este ángel que es conocido como el ángel de Jehová. Escuche bien. Al decir que este ángel es conocido como el ángel de Jehová, quiere decir que se entiende que este ángel era el mismo Dios. Génesis 32, 28, cuando esta batalla termina, dice, y el varón, para referirse al ángel, le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob. Jacob significaba suplantador, engañador, estafador. No te vas a llamar así, ahora te vas a llamar Israel. Porque has luchado con ¿quién? Con Dios y con los hombres y has vencido. Y ahora te llamarás Israel, que significa Dios prevalece o el Dios que gobierna con poder. Este era el tipo de relación con Dios que tenía el padre de los israelitas. Su antepasado había estado con Dios cara a cara y Dios le cambió la vida de un engañador que vivía una vida falsa, pasó a ser el gran patriarca, el representante del Dios que gobierna con poder. Ahora, ¿hacia dónde nos apunta el profeta Oseas? Oseas le quiere enseñar al pueblo que ellos no estaban descarriados, no era por la falta de buenos ejemplos. Ellos tenían buenos ejemplos, como por ejemplo Jacob, que tenía una relación con el Señor. Si fuésemos a hacer una lista de cuántos hombres piadosos han pasado por la historia de la iglesia, cuántos hombres de fe, de trabajo, de servicio han pasado por esta iglesia local que usted lo conoce, cuántas personas fieles, cuántos ejemplos de hombres fieles que sostuvieron una relación con Dios no tenemos en toda la Biblia. No vemos en nuestra iglesia local, lo vemos en la iglesia universal, pero aún así seguimos con una apatía espiritual. No queremos servir al Señor, nos entretenemos con la cosa del mundo. ¿Por qué? ¿Por la falta de ejemplo? No, por nuestro corazón pecaminoso. Eso es lo que le quiere decir el profeta. No es porque ustedes no tienen buenos ejemplos, es porque ustedes han decidido vivir más para el mundo que para Dios. Y les recuerda que vivir en la verdad de Dios es tener una relación real. Es más que venir y calentar un banco, es tener una relación real con Dios. En segundo y último lugar, este Dios se revela a través de su palabra. Ya vamos rapidito porque el tiempo nos ha traicionado. Mire versículo 10. Dice, y he hablado a los profetas y aumenté la profecía, por medio de los profetas usé parábolas. ¿Quiénes son los profetas? Los que hablaban de parte de Dios. ¿Cuál era la profecía en ese entonces? La palabra de Dios. Mire versículo 12. Sigue hablando de Jacob. Y dice, Jacob huyó de la tierra de Harán, Israel sirvió, este es el mismo Jacob, para adquirir mujer. Y por adquirir mujer fue pastor. Esta es la historia de cómo se va formando el pueblo de Israel. Y dice el 13, y por un profeta, aquí hay como un puente largo en el tiempo, por un profeta hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿Hacia dónde quiere apuntar el profeta? Que por la palabra de Dios, la palabra que dieron esos profetas fue la palabra de Dios, y por la palabra de Dios fue que ese pueblo fue guardado. Y ese pueblo prevaleció en el tiempo. Y ese pueblo aún sigue siendo guardado en la actualidad. Y las promesas de Dios se cumplieron y se seguirán cumpliendo porque la palabra de Dios es fiel.
Y es a través de la palabra de Dios revelada en la Biblia que nosotros podemos discernir entre la falsedad y la mentira. ¿Tú quieres dejar de vivir una vida falsa detrás que se caracterice por vivir detrás de los dioses falsos? Necesitas conocer la verdad de Dios. Necesitas vivir la verdad de Dios. Es que cuando la verdad de Dios, que es su palabra, cuando su palabra no tiene ninguna relevancia en lo que yo digo, en cómo yo me visto, en cómo yo actúo, en mi toma de decisiones, cuando la palabra de Dios no tiene ninguna relevancia en las conversaciones que yo tengo en el trabajo, en cómo yo me comporto al lado del vecino, cuando la palabra de Dios solamente es un librito que venimos y abrimos aquí en la iglesia y después yo lo cierro y me olvido de él. Cuando la palabra de Dios es echada a un lado, viviremos una vida falsa e hipócrita delante de Dios. Si tu relación con la palabra es nula, tú solo eres un camuflaje de un cristiano. Ahora, ya en último lugar, después de presentar el ejemplo positivo de Jacob, el profeta va a poner la cereza del pastel y le va a dar la clave, el truquito para que el pueblo de Israel aprenda a vivir conforme a la verdad de Dios, aprenda a vivir conforme al Dios verdadero y para que nosotros hoy también sepamos cómo agradar a este Dios verdadero y dejemos a un lado nuestros ídolos falsos. Aquí en último lugar, el profeta nos va a mostrar cuál es la demanda de Dios para su pueblo y cuál es la demanda, lo que Dios quiere de ti y de mí en esta noche. ¿Cuál es la demanda? Arrepentimiento, piedad y confianza. Arrepentimiento, piedad y confianza. Lo leímos todos juntos. La demanda es lo que tenemos en Oseas 12:6. Vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Este versículo podemos dividirlo en esas tres palabras: arrepentimiento, piedad y confianza. Eso es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere arrepentimiento. Dice, vuélvete a tu Dios. Ese término, volverse a Dios, en el Antiguo Testamento, sobre todo en el lenguaje profético, se refiere a la idea de que yo voy camino hacia el mal, voy camino hacia el infierno, voy camino hacia mis propios deseos, pero entonces Dios con su misericordia me jala, yo doy la vuelta y digo, no, allá no me conviene, yo sigo el Dios de verdad, el Dios de justicia, el Dios de salvación, y me devuelvo. Eso es arrepentirse. ¿Se dan cuenta? No es un simple sentimiento. Yo vengo, lloro una lagrimita, Señor, perdóname, y sigo viviendo mi vida pecaminosa. Eso no es arrepentimiento según la Biblia. Arrepentimiento es devolverte de tu camino pecaminoso. Y esa es la demanda. Arrepiéntete. Vuélvete a tu Dios. Pero, ¿cuál es el problema de nosotros los pecadores? Mira cómo dice el versículo 7 y 8. No se preocupen, falta poco. El mercader tiene en su mano peso falso. Señores, los billetes falsos no es cosa de ahora. El mercader tiene en su mano peso falso, al que se está refiriendo a las balanzas que ellos la cargaban. Usted tiene la idea de lo que es una balanza, ¿verdad? Una balanza, un instrumento parecido a los pesos que nosotros usamos para pesarle el arroz, la harina, etc. Entonces, había unos tiguerazos, porque los tigres han existido todo el tiempo de la historia. Habían unos tiguerazos que truqueaban la balanza para que el que fuera a comprar le pesara más y ellos cobrar de más. Entonces, ante este fraude que hacían esos tiguerazos, ¿qué dice versículo 8? Ante el fraude de Israel, Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, he conseguido cuarto, he hallado riqueza para mí, tengo money con mi trabajo, pero engañando a los otros. Y mira cómo dice, nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis caminos. ¿Ustedes creen que puede existir una persona en este mundo que pueda pararse con el pecho en alto y decir, no ha habido nunca iniquidad ni maldad en mi camino?
¿Quién se atreve a levantar la mano para decir que nunca ha pecado y nunca le ha fallado a Dios? Pues todos pecamos, caemos constantemente. Muchos de los que están acá saben dónde vivo. Y para los que no saben dónde vivo, donde yo resido es una calle de una vía. Ahora bien, yo he mencionado esto varias veces. Cuando yo salgo de mi casa cada mañana, yo tengo que cruzar la calle. Es de una sola vía. Se supone que para yo cruzar, yo debería ver en una sola dirección. Ahora, ¿cómo usted cree que yo cruzo la calle cada vez que la cruzo? Oh, y si es de una sola vía, ¿por qué yo miro para los dos lados? ¿Por qué yo miro para los dos lados si es de una sola vía? ¿Usted sabe por qué? Porque siempre hay un loco que se mete en vía contraria. Siempre hay un imprudente que se mete en vía contraria. Procure usted no andar en vía contraria a lo que Dios dice en su palabra, porque puede chocar y estrellarse mal chocado, ¿usted sabía? Pero hay algo que es peor, y aquí es donde quiero hacer el énfasis. Como yo vivo muy cerca del centro de la ciudad, muchas veces hay turistas o personas que vienen de otra ciudad a hacer turismo acá, y como no conocen o no ven la señalización de la calle, suelen entrar en su vehículo en vía contraria, pero ellos no saben que van en vía contraria. Entonces, ellos aceleran su vehículo y van a toda confianza porque piensan que van en el camino correcto. Ese es el peor tipo de engaño y la peor manera de vivir la vida, como lo vivían los israelitas, pensando que ellos estaban en la dirección correcta cuando iban camino a su perdición. Qué triste es cuando pensamos que vamos en la dirección correcta y vamos lejos de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino ¿de qué? De muerte. Necesitamos arrepentimiento, cambiar de dirección, cambiar de mente. Y esto solamente puede ocurrir cuando venimos de corazón delante de Cristo y aceptamos que somos pecadores, que todos fallamos. En segundo lugar, necesitamos piedad. Dios demanda piedad. En este caso, piedad es la combinación de guardar misericordia y juicio. Lo ve ahí, versículo 6, guarda misericordia y juicio. La palabra misericordia allí bien pudiera traducirse de parte, tomándolo del original, como amor incondicional. Decía Timothy Keller en una publicación que vi de un amigo mío hace un rato, uno no se enamora, uno se compromete a amar. Eso es la palabra misericordia. Comprometerse a amar a alguien, comprometerse con ayudar a alguien. Eso es lo que Dios demanda, pero no solo demanda que tú ames al prójimo, sino que dice que tienes que hacer juicio. La palabra juicio ahí es hacer lo recto, hacer lo correcto. En resumida cuenta, obedecer la palabra de Dios. Entonces, cuando yo amo al prójimo y obedezco la palabra de Dios, cuando yo obedezco en amor, cuando yo con el poder del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, puedo obedecer el gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a mi prójimo, entonces seré piadoso. Ellos no amaban a su prójimo, ellos estafaban al prójimo. En cambio, el Señor, a pesar de todo, quiere que confiemos en Él. La última demanda es, confía en tu Dios. ¿Cuándo? Siempre. Véalo ahí, versículo 6. Confía en tu Dios siempre. La idea de esa palabra, confiar ahí, es entrelazar, es unir. Por ejemplo, en Génesis, cuando dice que el Señor juntó las aguas, es la misma palabra que aparecía ahí. Y la idea es de algo que se entremezcla, que se entrelaza de una manera tan profunda que se vuelve una sola cosa. De manera técnica, esta palabra es usada para referirse a un esperar con expectativa. El Señor quiere que confiemos en Él. Que no seamos como el pueblo de Israel, que mira, dice el versículo 11, que ciertamente ellos han sido vanidad. En Gilgal, uno de los lugares
de hacer sus cultos, sacrificaban bueyes en sus altares, que son como montones de surco en el campo, y estos bueyes no los sacrificaban para Dios, sino para sus dioses falsos. Ellos no confiaban en Dios, ellos confiaban más en sus ídolos, por eso vivían una vida falsa. En cambio, Cristo murió en una cruz para que tú hoy puedas tener comunión con Dios, para que tú te puedas entrelazar, unirte con Dios y puedas confiar en Él, para que puedas esperar con expectativa. ¿Y cuándo debemos confiar en el Señor? Siempre. La palabra siempre aquí es prolongadamente, diariamente, constantemente. Cada día necesitamos de la gracia de Dios. Cada día necesitamos de Dios. Termino con esto. Hace unos años me invitaron a una boda. Regularmente las bodas son memorables por la ceremonia quizás, por el vestido de novia quizás, o quizás por el beso que se dieron los amantes cuando terminó la actividad. Pero esta boda fue muy especial, porque esta boda fue memorable por el bizcocho de bodas. Sucede que en esta boda pasó algo muy peculiar. A la hora de repartir el pastel de bodas, el bizcocho de bodas, la madre de la novia reparte bizcocho y reparte bizcocho, entrega un pedazo y entrega otro, y se va dando cuenta que aunque reparte y reparte, aún queda un buen pedazo de bizcocho. Aquí no fue la multiplicación de que el milagro, que el vino, que el agua se volvió en vino. Aquí el milagro parecía la multiplicación del bizcocho. Entonces, la madre de la novia, al ver que había tanto bizcocho, decidió darle bizcocho primero a todos los que vivían lejos, para entonces dejar la mayor parte para la familia cercana. Luego que despidieron a todo el mundo, quedaban 2 plantas de pastel para repartirlo en toda la familia, con toda la familia. Cuando viene esta mujer muy contenta porque hay bizcocho para comer y para llevar y que va a sobrar, y cuando va con su cuchillo, algo no cuadra. Algo no cuadra. El pastel no se parte, no se siente como un bizcocho, al contrario, suena como un pedazo de madera. ¡Ay, qué problema, mis hijos! No le hemos dado bizcocho a nadie de la familia, ni siquiera a los novios. ¿Y qué pasó? Este bizcocho que sobró realmente son de los llamados bizcochos de camuflaje, o conocidos como bizcochos falsos. Estos son unos bizcochos que se preparan en madera, unos cilindros, y tú lo cubres con suspiro y lo decoras para que el bizcocho se vea más grande para la foto, pero en el fondo era un bizcocho falso. Un bizcocho que no satisfacía a nadie, que no le iba a dar de comer a nadie. Lamentablemente, cuando tú piensas que puedes satisfacer tu vida sin Dios, tú eres como ese pastel de bodas falso. Eres un camuflaje. Para recordarle al pueblo cuál era su propósito, que era tener una relación con Dios, el profeta usa la ilustración de Jacob. Jacob entendió su propósito precisamente en ese verso que leímos, cuando su nombre le fue cambiado. Porque cuando tú entiendes tu propósito, tú entiendes para qué estás hecho. Tú entiendes cuál es tu rol aquí en la tierra. No sé si alguna vez usted se ha pensado, ¿para qué Dios te creó? ¿Para qué estás aquí en esta tierra? ¿Usted piensa que Dios nos creó porque Él estaba solo en el universo y no tenía con quién hablar ni con quién compartir? ¿Por qué Dios nos crea? La misma obra de creación es una obra de gracia, porque Dios nos creó para compartir de Él mismo con nosotros. Porque Dios quiso en su infinita bondad
crearnos para que pudiéramos experimentar el amor y la gracia de un Dios tan grande como el nuestro. Dios te creó para que disfrutaras de Él. Y cuando tú entiendes que ese es tu propósito, entonces eso te da identidad. Y tú entiendes, ahora yo soy un hijo de Dios. Ahora mi propósito en la vida es alabarle, es vivir para Él. Es darle menos importancia a Facebook, a las relaciones humanas, a la política, a la pelota, al deporte, a mis pecados, a mi egoísmo y darle más relevancia a Dios que me creó para que yo disfrute de Él. Darle más relevancia a Cristo que murió en una cruz para que fuésemos salvos. Oh, tú querido amigo que me escuchas que no has conocido de Cristo. Tú también fuiste creado para disfrutar de este Dios. Pero ¿qué ha pasado? Adán y Eva pecaron y al venir el pecado nos separamos de Dios. Y al estar separados de Dios por tu pecado, por tu maldad, por tu egoísmo, como estás separado de Dios, no puedes disfrutar de Él. Por eso te pones triste. Por eso viene la amargura a tu alma. Por eso nada te sacia. Por eso hay un vacío en tu corazón que nada lo llena. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede llenar el hueco que tenemos dentro. Solamente Dios puede satisfacer el alma pecadora. Entonces, ¿cómo me acerco a Dios si mi pecado me impide acercarme a Él? Dios proveyó la solución. Envió a Cristo a morir en una cruz. Y ahora Cristo hace de puente para que entonces, por su gracia y misericordia, esos pecados tuyos fueron clavados en la cruz. Y ahora puedes pasar a través de Cristo. Y puedes volver, estar de vuelta hacia Dios y disfrutar de Él para siempre. Y vivir eternamente para Él. Ya no hay condena, ya no hay infierno. Si crees en Él, esta es una oportunidad de oro para que dejes de vivir esa vida falsa y vivas de rodillas delante del Dios verdadero. Donde hay verdadero gozo, donde hay verdadera paz, donde hay verdadero disfrute y verdadero propósito. Oramos. Amado Dios y Padre, gracias te damos por esta oportunidad tan preciosa de hablar de tu palabra que nos has dado. Mira, Señor, aquellos que no han creído en ti, Señor. Que tu Santo Espíritu toque las fibras de esos corazones y puedan creer y venir en arrepentimiento delante de ti, Padre. Te lo rogamos, te lo pedimos, Señor. Mira por esta iglesia, por todos los hermanos, Señor, y visitas que han escuchado tu palabra. Que tú los llenes de tu espíritu, que tú nos llenes de tu espíritu y salgamos de acá dispuestos a vivir para ti, a obedecer tu palabra y a dejar los dioses falsos que nos atormentan para servirte completamente a ti, Padre. Así lo pedimos en